Hermanos, Jesucristo ha resucitado y estamos alegres y gozosos en el Señor porque tiene sentido todo lo que hemos estado viviendo. Toda esta semana que estuvimos en una semana mayor meditando la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo en un silencio interno, culminamos con la Cuaresma. Ahora terminó la tristeza, terminó la penitencia. Ahora nos encontramos en gozo, en alegría, en triunfo en el Señor. Hemos tenido una esperanza de vida. Ojalá de verdad nos estemos regocijando en este día en el Señor, porque Jesucristo está vivo. Y no solamente vivo como una historia de hace 2000 años. Jesucristo debe de estar vivo en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestra alma, en todo nuestro ser, regocijándonos en Cristo resucitado, nuestro único Señor y Salvador. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, te damos la gloria, la alabanza y el honor, porque a través de tu muerte nos diste vida y vives, Señor, en cada uno de nosotros. Nos has dado la gran bendición de la salvación, Señor. Te rogamos y te suplicamos que por medio de tu inmensa misericordia, Señor, nos vayas preparando para Pentecostés, en este regocijo, en este gozo, en esta alegría. Bendito sea, Señor Jesucristo. Alabamos y bendecimos tu nombre. Todo esto te lo pedimos en la intercesión de nuestra Madre Santísima, que se regocija contigo en el cielo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, como pudieron ver, no tuvimos lecturas el sábado, el viernes. Hoy domingo tampoco tenemos la lectura en cuestión de orden cronológico, los 15 minutos con la Biblia. No lo haremos el día de hoy. Ni lo hicimos los últimos 2 días. No es porque se me haya olvidado, no hayamos tenido tiempo, sino porque como llevamos otro orden cronológico bíblico, no quería que nos saliéramos de lo que estábamos viviendo en estos días, que vivieran cada uno de ustedes esta experiencia maravillosa, esta experiencia como la mujer de parto, con dolor, pero con la esperanza de que iba a dar vida. Así que, pues, si Dios permite, mañana reanudamos con nuestros 15 minutos con la Biblia. Por ahora quería yo meditar un poco en la resurrección. Estaba ayer en la vigilia pascual y hay una parte que a mí me fascina. Es una parte que siempre me voy a gozar en el Señor. Me encanta, me mueve mucho cuando va entrando el cirio. Y empiezan a repartir esa luz del cirio en las velitas de las personas. Para los que les ha tocado vivir la gran vigilia, me van a entender a lo que me refiero. El templo está a oscuras, no hay ruido, todo en silencio. Estamos de luto porque ha muerto nuestro Señor. Pero cuando empieza a llegar la luz de Dios, la luz del cirio empieza a darse a nuestros hermanos, y poco a poco vemos cómo se va pasando esa lucecita de una velita a otra, de una velita a otra, de una velita a otra, y vemos cómo va retomando luz el templo, empiezas a ver las caras de las personas, empiezas a ver este ambiente de vida, este ambiente de luz, este ambiente de alegría, hasta que finalmente toda la comunidad tiene sus velitas encendidas y se ilumina todo el templo. Y yo estaba meditando esto ayer y casi me quebraba, pero como estaba en el servicio enfrente, pues estaba tratando de controlarme. Y meditaba que así es, mis hermanos, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestra vida. Nuestra vida antes de conocer a Jesucristo es oscuridad. Nuestra vida antes de conocer a Jesucristo está llena de dolor, de indiferencia, de problemas del mundo, de partes donde sentimos que no tendrá salida, depresiones, ansiedades. Nos queremos llenar con cosas materiales, nos queremos llenar con viajes, nos queremos llenar con dinero, con placer, con sexo, con lo que sea, pero que algo me dé una alegría porque me estoy muriendo por dentro. Pero llega un momento donde conocemos a Jesucristo como una persona. Conocemos a Jesucristo como la persona. Ya no un cuento de la Biblia, ya no un cuento de nuestros antepasados, ya no una historia que pasó hace 2000 años, ni siquiera un Dios que está en el cielo. No, conocemos a Jesucristo como la persona que aviva en mí, que vive en mí, que entra en mí. Esta persona que nos da vida y vida en abundancia. Y nos damos cuenta que, ojo, los problemas no desaparecen. Las situaciones difíciles no desaparecen, las dificultades no desaparecen, pero podemos tener alegría en medio de la tristeza, podemos tener alegría en medio del dolor, podemos tener el sentido redentor del dolor. Mis hermanos, mucho predicador falso allá afuera nos predica la prosperidad, nos predica que todo va a salir bien, nos predica que todo, y no.
En estos días hemos visto más claramente que todo cristiano pasa por su cruz. Jesucristo mismo dijo, el que quiera seguirme cargue con su cruz. Jesucristo mismo, el Dios vivo, pasó por su propia cruz y más que nosotros, porque cargó con todo el pecado de la humanidad sin tener pecado. Por lo menos nosotros sí tenemos pecado, pero Jesucristo no tuvo pecado y sin embargo cargó con su cruz. Y les dice el Señor a sus discípulos, si eso hacen con el Maestro, ¿qué no harán con ustedes? ¿Qué no harán con ustedes? Así que ojalá y en este tiempo, en todo este discernimiento, entendamos el valor redentor del dolor, que no es fácil sufrir, pero tiene un valor redentor. Todo mundo sufre, todo mundo pasa por problemas. La diferencia es qué valor le damos. ¿Renegamos del dolor y renegamos de Dios o lo ofrecemos por nuestros pecados, por la salvación del mundo entero, para completar, como dice la palabra del Señor, la pasión de Jesucristo? Piensa cómo estás viviendo tus problemas, tus dolores ahora. Medita. ¿Me quejo de ellos? Yo me confieso culpable de eso. Yo me quejo mucho. Y es algo que me toca a mejorar. Pero cuando vivo estos momentos me doy cuenta que todo dolor vale la pena. Todo dolor tiene un misterio redentor dentro del dolor. Y que puedo vivir la alegría y el gozo en medio del dolor. ¿Por qué les comparto que yo fallo mucho en esto? Porque a veces piensa mucha gente, me ha sorprendido la gente, a veces por falta de conocimiento bíblico, piensan que porque uno está detrás de esta cámara, la vida de uno es perfecta. Porque uno está detrás de este video, nuestra vida es inmaculada, nuestra vida es absolutamente perfecta y nos ponen en pedestales. Cuando la realidad es todo lo contrario. Quizás mi vida es más pecaminosa que la tuya. Quizás mis debilidades son más grandes que las tuyas. Ayer decía el padre que en su homilía que hay cosas de nuestro pasado que era mejor nadie las supiera. Y yo les confieso que tengo muchas cosas de mi pasado y Fernando Casanova lo ha dicho, que me moriría de la vergüenza si mis hijos se enteraran. Pero lo importante es que precisamente por eso Cristo murió por nosotros. Precisamente por eso nuestro Señor pasó por la cruz y resucitó para darnos una vida nueva y vida en abundancia. Precisamente por eso. Y como decía el santo, bendito pecado que mereció tal redentor. Bendito pecado que mereció tal redentor. Gracias a que fuimos pecadores, por hablarlo humanamente hablando, tenemos este redentor, nuestro Señor Jesucristo, que nos da vida y vida en abundancia. Mis hermanos, me gozo en el Señor. Y les decía que cómo veía esta velita que se va iluminando y va creciendo y va creciendo y va creciendo y se va compartiendo hasta que finalmente todo el templo queda iluminado. Pues así es con la palabra del Señor. Cuando decía hace rato, tu vida es en dolor, tu vida es tristeza, nuestra vida es todo esto, pero conocemos al Señor y llega una vida en nosotros, lleva una luz a nuestra vida, que es Jesucristo nuestro Señor, nuestro único Salvador y Redentor, el único camino. No se confundan cuando los protestantes les dicen que Jesucristo es el único camino y con eso nos condenan toda la intercesión de los santos. No. Nosotros nunca creemos que los santos nos salvan, que los santos son el camino, que los santos es la verdad, que la Virgen María es redentora, es corredentora, que es distinto, pero no redentora. Nuestro único redentor, camino, verdad y vida es nuestro Señor Jesucristo, y eso lo hemos proclamado los católicos por más de 2000 años. Así que no se dejen engañar. Entonces llega nuestro Señor Jesucristo a nuestra vida y pasamos a ser esa lucecita que sale del cirio a una vela chiquita. Pero después, cuando yo tengo ese contacto con el Señor, yo no me puedo quedar con eso y tengo que compartirlo con mi hermano, con mi vecino, con mi prójimo, y yo le paso una lucecita a él y luego él se la pasa a otro y eso se la pasan a dos y esos dos a cuatro, y poco a poco vemos cómo el mundo se irá iluminando. Por eso es que hago este programa de 15 minutos con la Biblia, por eso es que hago estos videos, por eso es que vemos tantas personas, sacerdotes, diáconos, teólogos, laicos, todo mundo lo que vemos en los medios de las redes sociales tratando de evangelizar, de llevar esa luz a los lugares lejanos donde quizás no tienen esta oportunidad. Por eso hacemos esto, porque queremos que esa luz se riegue, que esa luz
ilumine y que esa luz le traiga luz al mundo, especialmente en este día tan fuerte, tan hermoso, tan digno y glorioso. Nuestro Señor ha resucitado y nos encontramos alegres. Y yo les pido en el nombre del Señor que escuchas este video, que seas tú también un compartidor de la palabra de Dios, de la luz que el Señor tiene para nosotros. Dale a otros lo que el Señor te ha dado a ti. Mucho o poco que creas que sea, compártelo, porque cuando lo compartes crece. Comparte tu experiencia, comparte este video si te ha llegado, comparte los videos de los sacerdotes que escuchas, comparte lo que tengas a tu alcance, porque a veces la persona que menos piensas es la que va a escuchar. Hay personas que están pasando por unos dolores tan fuertes que están a punto de quitarse la vida. Y quizás un video como este le puede salvar la vida. No dudes en mandárselo a aquella persona que crees que lo va a rechazar. Tú no sabes. El Señor sí. Pero tú solo haz tu parte. Haz tu casi nada para que Dios haga su casi todo. Voy a leer esta lectura porque en esta me quiero quedar. Ya alargué mucho la introducción, pero está en Corintios capítulo 15 del 12, versículo 12. Capítulo 15, versículo 12. Y dice: pero si nuestro mensaje es que Cristo resucitó, ¿por qué dicen algunos de ustedes que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no vale para nada, ni tampoco vale para nada la fe que ustedes tienen. Si esto fuera así, nosotros resultaríamos ser testigos falsos de Dios, puesto que estaríamos afirmando en contra de Dios que Él resucitó a Cristo, cuando en realidad no lo había resucitado. Si fuera verdad que los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no vale para nada. Todavía siguen en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron creyendo en Cristo. Si nuestra esperanza en Cristo solamente vale para esta vida, nosotros somos los más desdichados de todos. Pero lo cierto es que Cristo ha resucitado. Él es el primer fruto de la cosecha. Ha sido el primero en resucitar. Así como por causa de un hombre vino la muerte, también por causa de un hombre viene la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos tendrán vida. Pero cada uno en el orden que le corresponda. Cristo en primer lugar, después cuando Cristo vuelva a los que son suyos. Entonces vendrá el fin, cuando Cristo derrote a todos los señoríos, autoridades y poderes, y entregue el reino de Dios, el reino al Dios y Padre. Porque Cristo tiene que reinar hasta que todos sus enemigos estén puestos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será derrotado es la muerte. Porque Dios lo ha sometido todo bajo los pies de Cristo. Pero cuando dice que todo le ha quedado sometido, es claro que esto no incluye a Dios mismo, ya que Él es quien le sometió todas las cosas. Y cuando todo haya quedado sometido a Cristo, entonces Cristo vendrá. Entonces Cristo mismo, que es el Hijo, se someterá a Dios. Es quien sometió a Él todas las cosas. Así que Dios será todo en todo. De otra manera, los que se bautizan por los muertos, ¿para qué lo harían si los muertos no resucitan? ¿Para qué bautizarse por ellos? ¿Y por qué? ¿Estamos nosotros en peligro a todas horas? ¿Por qué, hermanos? Todos los días estoy en peligro de muerte. Esto es tan cierto como la satisfacción que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor. Si yo al escuchar con las fieras en Efeso, si yo al luchar con las fieras en Efeso lo hubiera hecho por razones humanas, ¿qué habría ganado con eso? Si es verdad que los muertos no resucitan, entonces, ¿cómo algunos dicen, comamos y bebamos que mañana moriremos? No se dejen engañar. Como alguien dijo, los malos compañeros echan a perder las buenas costumbres. Vuelvan verdaderamente al buen juicio y no pequen, pues algunos de ustedes no conocen a Dios.
Digo esto para que se avergüencen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues mis queridos hermanos, decía aquí San Pablo, ¿por qué dicen algunos de ustedes que los muertos no resucitan? ¿Alguna vez has escuchado a un protestante que te dice que los santos están muertos, que la Virgen María está muerta? Aquí la palabra de Dios dice, ¿por qué dicen algunos de ustedes que los muertos no resucitan? Aquí no dice, es que las palabras tienen, cada palabra tiene un significado. Aquí no dice, ¿por qué dicen algunos de ustedes que los muertos no resucitarán? Como algo en el futuro. No. La pregunta es, ¿por qué dicen algunos de ustedes que los muertos no resucitan? Como algo presente. Los muertos resucitan, no resucitarán. Resucitan. Entonces, creemos, porque si no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Entonces Cristo tampoco resucitó. Segundo, si esto fuera así, nosotros resultaríamos ser testigos falsos de Dios. ¿Quiénes son los testigos falsos de Dios? Los que afirman que los muertos no resucitan. Afirman que resucitarán, pero no que resucitan. Es muy diferente resucitarán a resucitan. Si nuestra esperanza en Cristo solamente vale para esta vida, nosotros somos los más desdichados de todos. Si nosotros creyéramos que solamente es esta vida, mis hermanos, qué desdichados. Y precisamente por eso vemos a tanta gente que revienta y no aguanta. Entran en depresiones, ansiedades, soledades, suicidios, porque no aguantan. No aguantan esta vida sin Dios. ¿Cómo poder aguantarla? Es una vida desdichada. Pero Dios nos trae alegría en medio de las dificultades, cosa que no conocen, por lo tanto no aguantan. Cristo tiene que reinar hasta que todos sus enemigos estén puestos debajo de sus pies. Mis hermanos, esto es tan importante. Y el último enemigo que será derrotado es la muerte. ¿Y cómo está creciendo esa falsedad, ese satanismo de que la muerte, no le voy a decir santa porque no lo es, pero ese culto satánico a la muerte? Mis hermanos, dice claramente la palabra de Dios, el único enemigo, el último enemigo que será vencido es la muerte. La muerte no es santa, la muerte es nuestro enemigo. Que haya una muerte santa para los cristianos es distinto, pero no que la muerte en sí sea santa, sino que nuestra muerte será santa. Porque moriremos en Cristo Jesús, más bien dormiremos en Cristo Jesús para resucitar. Pero la muerte en sí, como tal, no es santa, es enemiga de Dios. No se dejen engañar con esos cultos satánicos que solamente traen muerte a la vida. Eso es satánico, es completamente anticatólico, anticristiano. Y tristemente los católicos son los primeros que caen en estas tonterías. Les pido en el amor del Señor que si alguno de ustedes conoce o está entrando a este culto satánico, que se salgan de ahí lo más rápido posible, porque eso te va a traer ruina y muerte a ti y a tu familia. Vendrán enfermedades, calamidades y no sabrás ni por dónde llegaron, creyendo que la muerte te ayudará y solo te traerá destrucción. Divorcios, infelicidad, depresión. Nuestros hermanos católicos nos pasan juzgando que por qué oramos por los muertos, que por qué intercedemos por ellos, el que ya está muerto ya no hay nada que se pueda hacer. Miren lo que dice la Biblia. De otra manera, los que se bautizan por los muertos, ¿para qué lo harían? Si los muertos no resucitan, ¿para qué bautizarse por ellos? ¿Y por qué estamos nosotros en peligro a todas horas? O sea que ya hacer algo por los muertos, por nuestros difuntos, es bíblico. Ya desde el Nuevo Testamento lo vemos. En aquel tiempo los cristianos se bautizaban por sus seres amados, el nombre de su ser amado. Entonces, si se bautizaban por sus seres amados, usemos la cabeza y el razonamiento un poco. Si ellos se bautizaban por sus seres amados, ¿de verdad creen que no iban a orar por sus seres amados? ¿Para qué tomarse la molestia de bautizarse si no iban a orar por sus seres amados, por sus difuntos? Así que vemos otra doctrina protestante que cae al suelo, que no tiene sentido. Mis hermanos,
Ojalá tengamos en cuenta esto que San Pablo dice. ¿Y por qué estamos nosotros en peligro a todas horas? ¿Por qué, hermanos? Porque, hermanos, todos los días estoy en peligro de muerte. Esta es una realidad. Basta ver las noticias. ¿Cuánto accidente en los carros, en los freeways han pasado y accidentes grandes de muerte? Y a nosotros no nos ha tocado. Bendito sea Dios. Ya se han caído un avión hace no mucho. Y a nosotros no nos tocó, bendito sea Dios. Ahora hemos visto tiroteos casi todos los días en diferentes partes del país. A nosotros no nos ha tocado, bendito sea Dios. Pero la muerte es una realidad que nos va a llegar tarde o temprano. Tú estás viviendo, yo estoy viviendo en la esperanza de la resurrección. Miren, mis hermanos, hay una verdad a media que usan los protestantes. Ellos dicen que ellos son salvos, que ellos ya son salvos, se mueren y se van al cielo. Nosotros los católicos también creemos que somos salvos. En el momento que Cristo ha muerto y resucitado por nosotros en la cruz, nos da la salvación. Pero hay una diferencia entre el protestante y el católico. El protestante dice, ya soy salvo, por lo tanto ya me muero y yo me salvo, segurito. Nosotros los católicos no. Nosotros los católicos somos salvos porque Cristo murió por nosotros. Pero es nuestra responsabilidad mantener esa salvación. Y según cómo vivamos, va a determinar si esa salvación me aplica o no. O por decirlo humanamente, si he mantenido bien la salvación en mi vida, entonces cuando llegue tendré la salvación como esa corona de salvación. Pero si yo no he vivido como un católico, si yo no he vivido como un cristiano, si yo no he vivido católico cristiano, si yo no he vivido como esa persona que ya es salva, entonces no tendré la salvación a pesar de que ya soy salvo. Porque yo no mantuve mi salvación. Nosotros ya tenemos un ticket al cielo, tenemos un pase al cielo, ya lo tenemos. Pero depende de ti y depende de mí si yo mantengo esa salvación o no. No hay nada que yo pueda hacer para ganármelo. Cristo ya no lo ganó. Pero sí hay mucho y todo lo que yo puedo hacer para mantener esa salvación. La salvación no nos la podemos ganar, pero sí la debemos mantener. Y ahí Dios nos va a dar nuestra libertad. Es nuestra decisión. Es tu decisión. Tú decides si te quieres salvar o no. Y si tú quieres tener la vida eterna, si yo quiero tener la vida eterna, entonces tenemos que empezar por vivir como tal. Aceptar a Jesucristo, nuestro único Señor y Salvador, y vivir según sus leyes y mandatos. Acercarnos a nuestra Madre, la Iglesia Católica, que fue la única que Cristo fundó, y vivir según sus estatutos. Pero no creas que porque te vas a llamar católico vas a hacer una manda 40 días o vas a pasear un santito en la calle y por eso te vas a salvar. Ayer me estaba diciendo un amigo mío que tiene un compañero de trabajo que toma mucho y que la cuaresma dura los 40 días sin tomar, pero nomás termina la cuaresma y se va a poner su borrachera. ¿De qué le sirve? De nada le sirve que esta persona dure 40 días sin tomar y luego en cuanto termine la cuaresma, en vez de irse a la vigilia pascual, en vez de irse a misa, se vaya a emborrachar. Se está engañando a sí mismo. Así nosotros. De nada nos sirve decir que creemos en Cristo, que somos católicos, que vamos a la iglesia, pero si no hacemos cambios en nuestra vida, de nada nos sirve. Y eso no me va a salvar. Son verdades a medias, así como Satanás actúa, que nos dicen la iglesia no salva. Es verdad. Pero también es verdad que la iglesia nos ayuda a la salvación. Solo Cristo nos salva. Eso es verdad. Pero no de la manera que los protestantes lo mencionan. La iglesia es camino de salvación. Pero Cristo es la salvación. Mis queridos hermanos, ya me alargué mucho, les amo en el amor del Señor. Vivamos católicos, vivamos en Cristo Jesús y recordemos que Cristo ha resucitado. Es día de estar alegres, mis hermanos. La paz del Señor.